Bien, les decía, ¿no? Vamos a iniciar. Decía que si ustedes ya han observado el libro, básicamente en cada unidad temática de este libro, en cada unidad temática, aparece la primera parte, los contenidos del programa de estudio español, o en este caso de la región, creo que es de Catalán, la región catalana, ¿no? Básicamente lo que hace es nos muestra las estrategias, la metodología, etcétera. Pero es más o menos similar a un programa de estudio nuestro. Entonces, ¿no, vamos a leer la primera parte de cada tema? No. En realidad no tendría sentido que pierdan el tiempo repasando eso porque ahí menciona el modelo educativo de ese país y se supone que a nosotros nos evalúan respecto a nuestro modelo educativo, en este caso la 070. Entonces, ¿qué es lo que debemos estudiar de este libro? Las estrategias didácticas, la metodología, el planteamiento de los ejercicios, todo lo que es la investigación de cómo los estudiantes van desarrollando cada uno de esos pequeños puntos que se menciona en este documento. Eso es lo que debemos repasar. Entonces, no la primera parte, donde habla específicamente de, por ejemplo, sus momentos, que ellos lo denominan de otra manera. Para nosotros somos los momentos metodológicos, tenemos contenidos, etcétera. No vamos a memorizar el contenido de lo que se da en Barcelona o en otra región de España. No nos interesa. Y tampoco los técnicos van a agarrar y van a colocar una pregunta basado en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo educativo de España? No, no tiene sentido. Por lo tanto, nosotros tenemos que irnos a lo importante de este documento, que es la metodología, las estrategias, la metodología, todo lo referente a nuestra área, ¿no? Toda la didáctica que aquí se plantea. Eso es lo que deben repasar. Bueno, en este caso, por ejemplo, estamos en el capítulo 3. Voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de capítulos. ¿Ya? La primera es bases de la matemática. Simplemente un poco de historia, etcétera, algunos autores, bibliografías, que eso ustedes sí o sí lo tienen que repasar. También la tienen en la diapositiva de la primera sesión 1, 2, 3 y 4. De repente sería bueno que repasen eso dentro de la plataforma. Pero también vamos a tratar ahora de abarcar un poco más, ¿no? Entonces, proporcionalidad y su didáctica para maestros. Tenemos el índice, fíjense que esto viene con cuatro puntos, o cinco en total, 5 capítulos. El primero, por ejemplo, orientaciones curriculares. Uno pensaría que es importante estudiar orientaciones curriculares, pero en realidad no. Lo que aquí nos dice, diseño curricular base del modelo educativo catalán, entonces, o de Cataluña, creo. No tiene sentido que nosotros repasemos todo eso, o principios y estándares para las matemáticas escolares según su modelo educativo. Esta es una resolución, un documento normativo que tienen ellos. Es como si, a ver, dentro de un contexto, le pediríamos a los catalanes, a los profesores de esa región, decir, estudie el diseño curricular base de la ley 070 de Bolivia y también estudie sus principios y fundamentos de la ley 070, ¿no? Además de su reglamento de evaluación. No tiene mucho sentido. Por lo tanto, no vamos a perder tiempo en tema de orientaciones curriculares de este documento, porque las orientaciones curriculares que ustedes tienen que leer están en el documento normativo que está en la bibliografía general. Ahí, eso es lo que tenemos que leer, ley 070, currículum base, etcétera. Eso está ahí. Luego sigue el desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje. Eso sí es importante. ¿Ya? Es importante porque en esta parte donde nos dice el desarrollo cognitivo y progresión del aprendizaje, ojo que casi todos los temas parten con los mismos puntos. En desarrollo cognitivo habla sobre la progresividad de la dificultad de las preguntas o problemas que se plantea o se propone a los estudiantes. También habla sobre la progresión que debe existir en los contenidos. Entonces, sí es importante, a pesar de que este texto sea basado, o bueno, se aplica para la formación docente de estudiantes de educación primaria, o perdón, de maestros de educación primaria, ¿ya? También es importante para secundaria, por si no lo hubiesen colocado dentro de la bibliografía,
porque podemos tomar las estrategias, las metodologías, las definiciones y algunos principios que se plantean en este libro, ¿ya? Entonces, de repente no vamos a abarcar todo, porque 1 hora y media no nos da para todo eso. Pero lo que tenemos que hacer es, de esta exposición que vamos a tener el día de hoy, asimilarlo para el resto de los contenidos y ustedes ya tienen que ir resaltando qué es lo importante y relevante para que vayan estudiando. Entonces, les decía, empezamos en el desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje, en el punto 2, ¿no es cierto? En esta parte, por ejemplo, nos dice que el razonamiento proporcional se considera como uno de los componentes importantes del pensamiento formal adquirido en la adolescencia. Las nociones de la comparación y covariación están en la base subyacente al razonamiento proporcional, siendo a su vez los soportes conceptuales de la razón y la proporción. El desarrollo deficiente de las estructuras conceptuales en los primeros niveles de la adolescencia obstaculiza la comprensión y el pensamiento cuantitativo de una variedad de disciplinas que van desde el álgebra, la geometría y algunos aspectos de la biología, la física y la química. Bueno, aquí habla un poco de la adolescencia y demás, porque más adelante se van a dar cuenta que de repente, no sé si ustedes recuerdan que nosotros antiguamente en los modelos anteriores teníamos, por ejemplo, el tercer ciclo, que era un nivel entre primaria y secundaria, ¿no es cierto? O de primaria y medio, ¿no? Primaria estaba intermedio, medio, ese es el tercer ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen básicamente eso y consideran el nivel primario a esos ciclos. Ya, el nivel secundario no, todavía. Pero sí aquí mencionan que esto es importante y fundamental para que los chicos avancen al nivel secundario. Entonces, en el 2.1 nos indica lo siguiente, desarrollo del razonamiento proporcional. Estamos ahorita en proporciones, ¿no? Es decir, justamente al tema. El esquema de proporciones es considerado por Piaget como un componente básico del razonamiento formal, que será necesario, entre otros, para adquirir conceptos en la probabilidad y correlación. Sin embargo, esto no quiere decir que los niños no tengan una percepción progresiva de las proporciones. El desarrollo de esta idea también sigue las etapas típicas de la teoría de Piaget, quien estudió con los niños cómo los niños la usan cuando tienen que estimar la probabilidad de un suceso. Bueno, y posteriormente se nos plantean básicamente estos ejercicios. Ahora, colegas, en ambos textos no existen ejercicios. De hecho, en este es el que de repente vamos a encontrar algunos ejercicios y en el otro prácticamente son contados, ¿no? Y dichos ejercicios van más direccionados a desarrollar las nociones pedagógicas del maestro más que el proceso algorítmico que nosotros estamos acostumbrados a aplicar para resolver un ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera diferencia del examen del año pasado a este? Que en el año pasado plantearon, por ejemplo, una bibliografía del cual podían arrancar ejercicios, ya sean de cálculo, geometría analítica, trigonometría, álgebra, etcétera, y ponerlo, ¿no? Determinar o hallar el valor de la ecuación, bla, 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 póngale ahí la ecuación, un problema propuesto y nosotros teníamos que hacer el procedimiento acostumbrado y hallar la solución. En este caso, estos ejercicios son del nivel primario, por lo tanto, no requieren de dificultad en el proceso cognitivo para hallar la solución. De hecho, en la mayoría lo único que se plantea es la estrategia, no tanto la solución, sino cómo los niños resolvieron, cómo los niños lo plantearon, cómo realizaron el análisis, qué fue lo que obtuvieron, etc. Pero no tanto así, no se centran en el resultado en este tipo de ejercicio. Por ejemplo, ¿qué dice el primero? Dice, en la caja A se han metido 2 fichas azules y una ficha roja. En la caja B se han metido 3 fichas azules y una ficha roja. Mira el dibujo con los ojos vendados, tienes que sacar una ficha roja para ganar un premio. Primero movemos bien las cajas para que las fichas se mezclen y ahí nos viene la pregunta, ¿cuál caja elegirías para la extracción? Señala la respuesta correcta.
La primera, A, la caja A da mayor posibilidades de obtener una ficha roja. La caja B da mayores posibilidades de obtener una ficha roja. Inciso C, las dos cajas dan la misma posibilidad. Inciso D, no lo sé. Ahora, si ustedes se fijan, básicamente es un ejercicio típico de aleatoriedad, pero es sencillo, no requiere mucho esfuerzo mental, pero ellos se centran más en la estrategia y en el cómo respondió el niño. Entonces, es de cómo convertir esto en una pregunta de examen de ascenso de categoría. Más allá de que nosotros agarremos y resolvamos el ejercicio, ¿ya? Porque podemos resolverlo. Es decir, obviamente nos están dando ahí las opciones correspondientes. Si nosotros utilizamos la fórmula de probabilidades, número de casos favorables sobre el número de casos posibles, sabemos que para la primera caja, en este caso para la A, tenemos 0,3 repetitivo y para la caja B tenemos que es 0,25. Entonces, con una simple comparación ya podemos obtener la respuesta correcta, ¿no es cierto? ¿Cuál caja elegirías para la extracción? O sea, obviamente elegiríamos la caja A, ¿no? Tenemos un 0,05% de mayores posibilidades. Pero bueno, eso más allá del ejercicio, fíjense, es decir, más allá de que nos planteen, por ejemplo, ejercicios como estos que están dentro de este texto, em, no requieren mucho tiempo, porque ustedes saben bien que solamente por pregunta tienen 1 minuto y su fracción de segundos, ¿no? Es de 1 minuto 15 segundos más o menos por ahí por pregunta, para responder en total las 90 preguntas. Y a veces nosotros nos encerramos en una sola pregunta y cuando recordamos ya estamos como los 10 o 7, 6 minutos ahí. Y no parece mucho, pero considerando que por cada pregunta yo solamente debía de haber tomado 1 minuto 15 segundos, 7 minutos ya es exagerado, ¿no? Le estoy quitando tiempo a muchas otras preguntas. Entonces, si una no la recuerdo, de repente no estoy tan al tanto de esa pregunta o no estoy con la posibilidad de responder de forma inmediata, paso a la siguiente porque eso me quita tiempo. Bien, también plantea este tipo de actividades. Ahora, fíjense, por ejemplo, dice la tarea número 2. Mi madre ha presentado 2 jarras de limonada, ha preparado 2 jarras de limonada. En la... Y aquí no se distingue bien. Ahora sí. En la jarra A ha mezclado 2 vasos de agua y un vaso de zumo de limón. En la jarra B ha mezclado 3 vasos de agua y uno de zumo de limón. ¿Cuál de las 2 jarras el sabor a limón es más intenso? Y ahí, por ejemplo, plantean ejercicios que como pregunta de examen de ascenso de categoría no serían adecuadas, porque estas preguntas que plantean acá están más sujetas al criterio de las personas, al criterio del maestro, a las habilidades del maestro, a las acciones del maestro, etcétera, etcétera. Entonces tienen que responder a partir de muchas variables. Y las preguntas del examen de ascenso de categoría son cerradas, cerradas. No da pie para yo creo, yo pienso, no, de repente lo he leído en otro libro que decía esto. Pues estoy más de acuerdo con aquello que con lo que decía la bibliografía. No, ustedes tienen que responder tal cual indica la bibliografía. Entonces, aunque ustedes no concuerden, digamos, con lo que dice una definición, por ejemplo, aquí, no importa. Ustedes tienen que responder tal cual indica estos 2 libros. Entonces, de igual manera nos plantean una serie de datos, posibilidades. Podemos resolver ese ejercicio. Igual ustedes pueden utilizar la misma probabilidad, simplemente hacen los cálculos y en ambos casos, tanto en el primer ejercicio como en el segundo, son exactamente iguales. Y este ejercicio, ambos, la tarea 1 y la tarea 2, tienen el objetivo de justamente mostrarle eso al niño, pero con 2 tipos de planteamiento de ejercicios diferentes, ¿no? Entonces, en el primero ya le planteaban el número de casos posibles. En cambio, en este tiene que realizar la combinación del número de casos posibles entre los vasos de agua y los zumos de limón, los vasos de zumo de limón, ¿no? Entonces, el niño tiene que entender
que no necesariamente el número de casos posibles es dado de sí en la propuesta del problema o del ejercicio, sino él tiene que analizar cuáles son los números de casos posibles y cuáles son los números de casos favorables, etc. Bueno, nos dice también que la dificultad de estas tareas depende de los valores relativos de estos 4 datos, ¿no? En la tabla, esta tablita sí es importante porque nos dice, en la tabla 1 describimos algunas etapas que pasan los niños para resolver tareas como la 1 y la 2, o sea, las tareas que ya hemos analizado. Estas tablas están indicando qué etapas atraviesa el niño para resolver esos problemas, ¿ya? ¿Y esto se puede convertir en pregunta? Sí, se puede convertir en pregunta, como ya lo van a ver enseguida, ¿no? Para llegar a alcanzar el razonamiento proporcional del adulto, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya ahí va aumentando. Esto es lo importante, no su diseño curricular, ni su... Esto es lo importante, las estrategias, la metodología que utilizan ellos. Y los datos, las definiciones, las tablas, etc. Entonces, nos plantean una serie de etapas, por ejemplo, ¿no? Cada etapa con su sigla. Etapa 0, 1A, 1B, 1C, 1, 2A y así sucesivamente. 2A, 2B, 2C. Y, por ejemplo, nos dice la primera etapa, la 0 es la simbólica, ¿no? ¿Cuál es la edad? De 2 años y meses. Pero lo que aquí se nos plantea, por ejemplo, es que capacidad requerida. ¿Qué es lo que requiere el niño? Distinguir el agua del zumo de limón. Estamos hablando en el caso de los ejercicios planteados, ¿no? ¿Qué estrategia de razonamiento? Buscar la jarra que solo tiene zumo. O sea, fíjense estas cositas. Las capacidades, las estrategias, la metodología, la didáctica, es lo que de acá van a preguntar. Eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, la siguiente nos dice, la siguiente etapa sería la 1A, intuitiva inferior. ¿Qué es la intuitiva inferior? Tiene ahí los rangos, ¿no?, de años, de 3 a 6. También nos dice que ahí, ¿qué requiere? ¿Qué capacidad requiere? Comparar el primer elemento del par. También nos indica las dos jarras tienen igual cantidad de agua. Una tiene más zumo de limón, luego tiene el sabor más intenso. O sea, básicamente son estrategias que están planteando aquí, ¿no?, para el razonamiento del niño. Y así sucesivamente, esta tablita les muestra, por ejemplo, la etapa intuitiva media, intuitiva superior, concreta inferior. También está la concreta superior, formal inferior y formal superior. Entonces, todas esas etapas atraviesa el niño y cada etapa obviamente tiene la capacidad que requiere en esas diferentes etapas y también se nos plantean las estrategias para el razonamiento que de repente va a adquirir o que se va a plantear en ese momento, ¿no? Por ejemplo, las dos últimas, formal inferior, ¿cuál es el requerimiento? En alguno de los pares los términos son múltiplos, ¿no? Formal superior, comparar fracciones con distinto denominador. Y de igual manera ahí tenemos los ejemplos. En el formal inferior puede ser una. En la jarra A hay el doble de cantidad de agua que zumo. Entonces, al decirnos el doble, están aplicando lo que nos dice en el requerimiento, multiplicaciones, ¿no? En la jarra B hay menos del doble de agua que zumo. Lo mismo con el formal superior. Aquí ya no se nos plantea que debemos aplicar las fracciones de distinto denominador. En la jarra A de 8 vasos de líquido 3 son limones. En la jarra B de 13 vasos de líquido 5 son de limones y lo plantea en forma de fracción. Luego en B el sabor es más intenso porque de la misma parte total de 104 hay una más de limón, pero eso ya es un pensamiento mucho más formal. Incluso ya aplica, cuando hablamos de formal estamos hablando de que está aplicando el lenguaje matemático, ¿no es cierto? Es el lenguaje abstracto que ustedes obviamente ya lo dominan. Pasamos al siguiente punto, que son 3 situaciones y recursos. Eso también es importante porque el punto 1 no era relevante porque hablaba sobre su currículum, etcétera, ¿no?
El punto 3 sí es importante, sí, porque nos va ahí a mencionar algunas situaciones como para ejemplificación y los recursos. Cuando habla de recursos estamos hablando de las estrategias, ¿no? Y también pueden ser estrategias analógicas o digitales, que aquí también lo plantea en este libro. Algunas herramientas digitales, etcétera, etcétera. O herramientas analógicas, por ejemplo, como lo van a ver más adelante. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Los resultados son de diversas investigaciones, proporcionan orientaciones sobre cómo ayudar a los niños en el desarrollo del razonamiento proporcional. Algunas de estas orientaciones son las siguientes. Uno, solamente vamos a hablar así rapidito. Proporcionar una amplia variedad de tareas sobre razones y proporciones. 2. Estimular la discusión y experimentación en la comparación y predicción de razones. 3. Ayudar a los niños en relacionar el razonamiento proporcional con otros procesos matemáticos. Y 4. Reconocer que los métodos mecánicos de manipulación de símbolos como los esquemas de tipo de regla de 3 para resolver problemas de proporcionalidad no son apropiados para desarrollar el razonamiento proporcional y no se debería introducir hasta que los alumnos tengan un cierto dominio de los métodos intuitivos y como un fundamento matemático consistente. Entonces, ustedes ya han debido, bueno, se dan cuenta de que en el libro lo que más plantea y, y lo que básicamente busca este texto es que se desarrolle ese pensamiento intuitivo de razonamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Y no tanto así formalizar y partir o tocar de manera directa el tema de la abstracción, lo formal. Bien, o la rigurosidad de la matemática, digamos, que en algún momento también se ha mencionado. Ahora, en el 3.1 nos dice selección de razones equivalentes. En este tipo de actividades se presenta una razón entre cantidades de objetos o medidas y los alumnos deben seleccionar una razón equivalente entre las otras dadas. En estas actividades es de gran utilidad incluir pares de razones que no sean proporcionales, pero que tengan una diferencia común, por ejemplo, 5 octavos y 9 doceavos. No son razones equivalentes, pero la diferencia entre los numeradores y los denominadores es la misma. La situación fuerza a los alumnos a pensar, en términos multiplicativos y no aditivos. Anteriormente se estaba trabajando con términos aditivos en los ejemplos anteriores, pero en este caso ya está ingresando a ejemplos multiplicativos. Bueno, también se plantea este tipo de actividades y esto podría convertirse en una pregunta de examen de ascenso de categoría. No, porque básicamente ocupa muchísimo espacio. Y no nos olvidemos que en el examen una de las premisas que también se les plantea a los técnicos es que la pregunta y las respuestas no ocupen mucho espacio, porque la cantidad de páginas son limitadas. Entonces, por eso en algunos años incluso no se permitía colocar gráficos para las preguntas porque nos decían que no existía el espacio necesario y que había que quitar todas las preguntas que tengan gráfico. Sin embargo, en gestiones pasadas anteriormente, igual se ha colocado algún gráfico para geometría específicamente o trigonometría y que así uno pueda realizar los cálculos necesarios a partir del gráfico, que es muy diferente. Pero como nuevamente en este libro no hay ejercicios como de repente de un Goñi Galarza, geometría de Goñi Galarza o un precálculo de James Stewart que estaban en las bibliografías de gestiones pasadas, no hay ejercicios de ese tipo, ¿ya? En ambos libros. Por lo tanto, no esperemos tampoco que ahí aparezca, digamos, un ejercicio similar a eso, ¿no? Una identidad trigonométrica o una ecuación trigonométrica o la determinación de algún lugar geométrico, etcétera, etcétera. No, no hay esa situación. No se va a dar. Pero sí aparecen de este tipo de ejercicios. Por ejemplo, progresiones crecientes y decrecientes de cantidades, ¿no? Ahí nos indica, por ejemplo, un tipo de actividades que se puede proponer a los alumnos para introducir las series de proporcionales. Pueden ser la continuación de series de cantidades que corresponden según un factor de escala y que se refiere a situaciones familiares.
En este caso, por ejemplo, se plantean los siguientes ejercicios. En el primer ejemplo, hablando de dinero, nos dicen, ¿no? Ahora, obviamente ahí no esperemos que aparezcan los bolivianos o nuestros centavos, etcétera. Y tampoco esperen eso en el examen, porque otra de las premisas es que los técnicos que elaboran estos exámenes tienen que basarse única y exclusivamente en la bibliografía. Y si en la bibliografía dice pesetas, entonces le ponen pesetas. Si en la bibliografía dice euros, le ponen euros. Si en la bibliografía dice dólar, le ponen dólar. ¿Ya? Y aquí nos dice, un duro equivale a 5 pesetas, 2 duros equivale a 10 pesetas, 3 duros equivale a 15 pesetas. ¿Y 10 duros a cuántas pesetas equivaldrá? ¿No? Lo mismo con un euro equivale a 166,384 pesetas. Ojo que están utilizando una notación completamente diferente, donde algunos colocan el coma como apóstrofe y no como donde nosotros acostumbramos, ¿no? Em, y lo mismo, ahí plantean algunos ejercicios, por ejemplo, para el niño, ¿no? 10 duros a cuántas pesetas son, 20 euros a cuántas pesetas son. También plantean algunos ejemplos de tiempo, una hora equivale a 60 minutos, un minuto a 60 segundos, etc. ¿Podemos responder esto? Obviamente, ustedes pueden responder esto. Desde el conocimiento del nivel secundario que ustedes tienen, no necesitamos hacer 4 duros, 20 pesetas, 5 duros, 25 pesetas, ¿no? Directamente, ¿no? Podemos aplicar una formulita o una multiplicación directa, porque de esto se trata la multiplicación, digamos. Pero en todo caso, lo mismo. Aplican la fórmula, una progresión y básicamente, ¿cuántas pesetas? 50 pesetas. Quiere decir que 10 duros equivalen a 50 pesetas. ¿No es cierto? O una multiplicación por último, ¿no? 10 por 5 son 15 y listo. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el niño puede asimilar y decir 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10, 3 por 5 es 15, 4 por 5, 20, y así sucesivamente hasta llegar a 10. 10 por 5, 50. Sin necesidad de recurrir a la fórmula, pero como obviamente ustedes ya del nivel secundario tienen ese conocimiento, para hacerlo más rápido de repente podrían aplicar la fórmula, aunque no es necesario, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para el ejemplo número 2, hablando de los euros. ¿Podemos aplicar la fórmula? Bueno, en este caso de repente sí, un poquito que sí, por el tema de la multiplicación con decimales, ¿no? De repente vamos a demorar un poquito más, pero bueno, es esa la situación. Pasamos entonces, ¿no? También tenemos algo de unidades comunes. Aquí lo propio, plantean ejercicios bastante bonitos, como por ejemplo, una persona tiene 10 dedos, un coche tiene 4 ruedas. Estas actividades se debe proponer también de manera que en lugar de multiplicar por un factor constante, la operación consiste en dividir. Ya hablamos de la multiplicación un poquito más arriba, ahora vamos con la división y lo propio. Entonces, en este caso, por ejemplo, 600 céntimos nos dice que equivalen a 6 euros. Y por lo tanto, 300 céntimos equivalen a 3 euros. 6 refrescos equivalen a 180. Por lo tanto, 3 refrescos equivalen a 90, ¿no? Y obviamente, si nos dice a cuánto equivalen 2 refrescos, equivalen a 60. Y un refresco equivale a 30 céntimos, ¿no? Y ahí vamos calculando el resto. Entonces, son este tipo de ejercicios que van a encontrar en este texto. Ya hay otros también que son bastante bonitos. Y ahora vamos con un poquito de evaluación. De lo que hemos ido viendo hasta este momento, vamos a eh, responder estas preguntitas. No es necesario que lo respondan encendiendo el micrófono, pero sí se requiere de repente que allá desde donde estén ustedes vayan respondiendo de forma interna. Por ejemplo, la primera nos dice, ¿cómo consideró Piaget el esquema de proporción, el esquema de proporción es considerado, bueno, como inciso A, como un componente básico del razonamiento formal, inciso B, como un elemento primordial de la lógica formal, inciso C, como un componente primordial de la lógica formal, inciso D, no corresponde a la etapa intermedia de la suma. O sea, es básicamente darle seguimiento
a lo que un poquito hemos memorizado de la parte cuando hablemos de Piaget y su esquema que propuso, ¿no? Como les he mencionado, en este tipo de exámenes, ya que el libro habla mucho sobre las metodologías, las propuestas de grandes pensadores como Piaget, Vygotsky y otros, también este examen se va a basar justamente en eso, en arrancar esos pequeños comentarios o de repente definiciones que hicieron estos pensadores, tanto Piaget, Vygotsky y otros, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Respuesta correcta es el inciso A. Muy bien. Entonces, Piaget consideraba que el esquema de proporciones debe ser considerado como un componente básico del razonamiento formal. Una segunda pregunta. Ay, ahí está un poquito. Bueno, de acuerdo, ¿sí? Mm, la pantalla. A ver, permítame, voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente, ¿ya? Eso ocurre con el resto, colegas, porque yo estoy compartiendo toda la pantalla de la portátil. No sé si tal vez es tema de internet, posiblemente. Ahora, ¿se ve toda la pantalla? Ah, ya, perfecto. Ya. Bien, les decía lo siguiente entonces. La pregunta número 2. De acuerdo con las etapas que pasan los niños para resolver tareas, la etapa intuitiva inferior, 1A o IA, como quieran corresponde a, inciso A, comparar el primer elemento inferior, inciso B, comparar el primer elemento del par, inciso C, compara el segundo término del par, inciso D, ninguna de las anteriores. Bien, respuesta correcta, compara el primer elemento del par. Colegas, por favor, no sé quién tiene el micrófono abierto. Hay que... Los micrófonos, por favor. Bien, otra pregunta. Una tercera pregunta. ¿Cuáles son las orientaciones para desarrollar el razonamiento proporcional? Igual, eso lo hemos leído. Lo he leído eso, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones para desarrollar el razonamiento proporcional? Inciso A, proporcionar una amplia variedad de tareas sobre razones y proporciones en diversos contextos. Inciso B, estimular la discusión y experimentación en la comparación y predicción de razones. Inciso C, ayudar a los niños a relacionar el razonamiento proporcional con otros procesos matemáticos. Inciso D, todos los anteriores. Inciso E, ninguno de los anteriores. Bueno, ya haciendo el repaso, hasta ya es un poquito más fácil, ¿no? Es decir, hacemos la lectura, volvemos a repasar esto y obviamente nos damos cuenta que la respuesta es todos los anteriores, porque todos los anteriores están orientados a desarrollar el pensamiento y razonamiento proporcional. Bien, pasamos a un segundo bloque. En la parte número 2 del desarrollo cognitivo, pero este ya es de otro tema, ya estamos hablando de los conceptos geométricos ahora. Vamos a ir pasando así. Nos deshacemos de razones y proporciones y ahora vámonos directamente a la parte de geometría, otro capítulo. En este capítulo, cuando habla de geometría, obviamente el punto 1, como siempre, no lo vamos a tocar porque ya he mencionado eso. En el punto 1, ¿qué es lo que se discute? El diseño curricular que tienen en, en Cataluña, ¿no? El modelo educativo de Cataluña, que no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que nosotros vayamos trabajando eso. Pero
Como ya he mencionado, sí es importante a partir del punto 2 del desarrollo cognitivo y progresiones en el aprendizaje, ya que eso nos permite ir tomando y sacando esas estrategias que plantean para estos estudiantes, ¿no? En este primer punto, por ejemplo, habla sobre las primeras interacciones del niño pequeño con su entorno. Previas al desarrollo del lenguaje, se basa casi totalmente en experiencias espaciales. Estamos ahorita en un tema basado en geometría, ya la parte de geometría. Muy en particular a través de los sentidos de la vista y el tacto. Más tarde se desarrolla el lenguaje y adquiere significado en el seno y en el contexto del entorno físico. Piaget, como resultado de sus numerosos experimentos, propuso una teoría del desarrollo de los conceptos espaciales en el niño. Distingue entre percepción, que define como el conocimiento de los objetos resultante del contacto directo con ellos, y representación o imagen mental, que comporta la evocación de los objetos en ausencia de ellos. Las capacidades de percepción del niño se desarrollan hasta la edad de los 2 años, estadio sensorio-motor, mientras que la capacidad de construcción de imágenes espaciales comienza hacia la edad de los 2 años y en la mayoría de los casos es perfeccionada desde los 7 años en adelante en el niño medio. Bueno, básicamente nos da un poquito de introducción respecto a lo que se va a ir conversando en este capítulo. Y ustedes pueden observar que hay bastante de Piaget en estos puntos, en el desarrollo cognitivo y progresión del aprendizaje. No solamente en este capítulo, sino en todos los capítulos lo mencionan a Piaget, ¿ya? Entonces, es importante que a partir del punto 2 nosotros vayamos y vamos a discernir qué contenido es relevante y qué otro contenido de repente no es que no sea importante, sino simplemente no es buen material para una pregunta de ascenso de categoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos indica que cada uno de estos estados del desarrollo, Piaget distingue además una progresiva diferenciación de propiedades geométricas partiendo de aquellas propiedades que él llama topológicas, o sea, propiedades globales independientes de la forma o el tamaño, como son las siguientes, por ejemplo. Cercanía, proximidad. Por ejemplo, dibujar un hombre con ojos juntos, aun cuando estos puedan haber sido situados por debajo de la boca. Separación. Por ejemplo, no traslapar la cabeza y el cuerpo. Ordenación. Por ejemplo, dibujar la nariz entre los ojos y la boca. Cerramiento, como dibujar los ojos dentro de la boca. Continuidad, como hacer que los brazos formen un continuo, como un tronco y no como la cabeza. Bien, el segundo grupo de propiedades que según Piaget distinguen los niños son las denominadas propiedades proyectivas, que suponen la capacidad del niño para predecir qué aspectos presentará un objeto al ser visto desde diversos ángulos. Por ejemplo, los niños pequeños pueden querer dibujar una cara de perfil y seguir, sin embargo, poniendo los ojos en ella. O, es decir, dos ojos, ¿no? Dibujan la carita de perfil y quieren seguir colocando los dos ojitos. Pueden no ser capaces de darse cuenta de que al mirar un lápiz desde un extremo se verá un círculo. La rectitud es una propiedad proyectiva, dado que las líneas rectas siguen mostrando aspectos rectilíneos, cualquiera que sea el punto de vista desde el que se las observe. El tercer grupo de propiedades geométricas son las euclidianas, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el primer grupo, colegas? El primer grupo son las, a ver, ahí vayan respondiendo, son las topológicas, ¿no? Las topológicas. Segundo grupo, proyectivas, ¿no? Son las proyectivas. Y el tercer grupo son las euclidianas. Entonces, primer grupo en geometría que propone Piaget, topológicas, aquellas que no tienen forma ni tamaño. Después están las proyectivas, ¿no? Que aquellas que dependen de su posición y su respecto al observador. Y
Por último están las propiedades geométricas euclidianas, ¿no? Estas son las relativas al tamaño, dice, distancias y direcciones, que conducen, por lo tanto, a la medición de longitudes, ángulos, áreas, etc. Se pueden distinguir, por ejemplo, un trapecio y un rectángulo basándose en los ángulos y en las longitudes de los lados. Desde el punto de vista proyectivo, ambas figuras son equivalentes, ya que el tablero de una de las mesas rectangulares ofrece aspecto de trapecio visto desde ciertos ángulos. Los niños pueden que este estadio reproducir la posición exacta de un punto en una página o una figura geométrica y decir qué líneas y ángulos han de medir para ello. Y ahí se nos plantea un modelo. Esto también es importante, el modelo de los niveles de Van Til. El modelo de los niveles de Van Til es importante. En la didáctica de la geometría ha tenido una fuerte influencia el trabajo desarrollado por Pierre Van Til y Dina van Dille Geldof, supongo, para comprender y orientar el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes. El modelo teórico conocido como los niveles de Van Til. A ver, si uno les pregunta cuál fue el modelo educativo o el modelo propuesto para la geometría según matemática y su didáctica, el único modelo del que se habla propuesto para la geometría aquí es el de Van Til. Por lo tanto, ustedes tendrían que buscar la respuesta que diga el modelo, los niveles de Van Til, ¿no? Comenzó a proponerse en 1959 y ha sido objeto de abundantes experimentaciones e investigaciones que han llevado a introducir diversas matizaciones, pero que aún continúa siendo útil para organizar el currículum de geometría en la educación primaria y secundaria. En este modelo se proponen 5 niveles jerárquicos para describir la comprensión y el dominio de las nociones y habilidades espaciales. Cada uno de los 5 niveles describe procesos de pensamiento que se ponen en juego ante tareas y situaciones geométricas. A continuación describimos brevemente las características de los 5 niveles y los tipos de actividades que pueden desarrollarse en cada uno de ellos. Estos son los niveles. Ya está, yo ya lo he remarcado, solo lo relevante, porque es bastante contenido, entonces tenemos que tratar de sistematizar esto. Y el primer nivel es el nivel 0, la visualización. Ya debemos recordar, los niveles de Van Til, el primer nivel, visualización, nivel 0. Siguiente nivel, nivel 1, análisis. Nivel 2, deducción informal. Vamos nuevamente a repasar. ¿De qué se trata el nivel 0? La visualización. Los objetos del pensamiento del nivel 0 son formas y se conciben según su apariencia. Los alumnos reconocen las figuras y las nombran basándose en las características visuales que tienen. Nivel 1. Análisis. Los objetos de pensamiento en el nivel 1 son clases de formas, en lugar de formas individuales. Son clases. Se podría decir que según el análisis, el niño hace una diferenciación de agrupaciones, ya sea por color, por forma, por número de aristas, número de picos, etcétera, por cualquier cosa. El nivel 2, deducción informal. Los objetos del pensamiento del nivel 2 son las propiedades de las formas. Son las propiedades de las formas. A medida que los estudiantes comienzan a ser capaces de pensar sobre propiedades de los objetos geométricos, sin las restricciones de un objeto particular, son capaces de desarrollar relaciones entre estas propiedades. Si los 4 ángulos son rectos, la figura es un rectángulo. Si es un cuadrado, todos los ángulos son rectos. Si es un cuadrado, entonces debe ser un rectángulo. Hacen una asimilación, ¿no? Por comparación. Bueno, el tercer nivel habla de la deducción. Los objetos del pensamiento en el nivel 3 son relaciones entre propiedades de los objetos geométricos. En este nivel, los estudiantes son capaces de examinar algo más que las propiedades de las formas. El nivel 4, el rigor.
Los objetos de pensamiento del nivel 4 son sistemas axiomáticos para la geometría. En el nivel máximo de la jerarquía del pensamiento geométrico propuesto por Van Hill, el objeto de atención son los propios sistemas axiomáticos, no las deducciones dentro de un sistema, ¿no? Y ahí pueden ustedes observar, por ejemplo, los niveles, estos 5 niveles. Entonces, pero ahí solo dice 4, claro. Obviamente tenemos que considerar al 0 como un primer nivel, ¿no? Primer nivel, segundo, tercero, cuarto y quinto. No es que estemos hablando de solamente 4, sino el 0 también es un nivel. El primer nivel, visualización, que habla sobre las formas. Segundo nivel, el primer nivel, perdón, en este caso, clases de formas, ya sea por agrupación o por sus características. El segundo nivel de informal, propiedades de las formas. Obviamente, ya va separando por sus propiedades. Por último, o bueno, tenemos todavía el tercer nivel que sería la deducción. En la deducción, básicamente, se nos está hablando sobre los sistemas deductivos de propiedades, ¿no? Y por último tenemos el cuarto nivel que es el rigor, ¿no? Ya donde se hace el análisis de sistemas deductivos, que este es el último y más alto nivel que atraviesa el niño. De igual manera, en esta parte de la geometría, en este tema, se plantean las características de los niveles. Cada uno de estos niveles tiene sus propias características. Por ejemplo, la principal característica de este modelo del pensamiento geométrico de Van Hill estamos hablando, es que cada nivel, excepto el último, que es el cuarto, se deben crear unos objetos o ideas. En cada nivel se debe crear objetos o ideas, ¿no? Objetos o ideas. Por ejemplo, el 1, los niveles son secuenciales, eso es una característica. ¿Eso qué quiere decir? Que para lograr el siguiente nivel primero tengo que haber desarrollado el primero. Es decir, para pasar al 1 tengo que desarrollar el 0. Para pasar al 2, el 0 y el 1. Para pasar al 3, el 0, 1 y 2. Y así sucesivamente. Por eso son secuenciales. Segundo, los niveles no son dependientes de la edad en el sentido de los estadios o estados del desarrollo de Piaget. Según Piaget, la edad no tiene nada que ver con el desarrollo de estos niveles, ¿no? Son independientes de la edad. Tercero, la experiencia geométrica es el principal factor que influye en la progresión de niveles. La experiencia geométrica es el principal factor que influye en la progresión de niveles. Ese es el tercer punto o tercera característica. Cuarta, cuando la instrucción o el lenguaje usado está a un nivel inferior al que tiene el estudiante, habrá un fallo en la comunicación. Es decir, si como nosotros como maestros a veces, muchas veces tratamos de o subestimamos a nuestros estudiantes y de repente utilizamos términos en un problema o en un ejercicio que tratamos de simplificarlo, hacerlo más fácil, un lenguaje más amigable, etcétera. Como hoy en día muchos libros no utilizan ese tipo de cosas. Lo único que hacen es confundir al estudiante, porque se supone que al desarrollar los niveles, nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es desarrollar un lenguaje formal en el estudiante, ese lenguaje de rigor que utiliza la matemática, que es un lenguaje abstracto, y no todo lo contrario, tratar de hacerlo facilito, más bonito, etcétera. De eso es lo que nos está hablando en el último punto. También está las situaciones y recursos didácticos. Recuerdan que hasta hace rato les dije que en cada capítulo, en cada tema, siempre toca los mismos puntos, obviamente direccionado al contenido que está revisando. En este caso estábamos en geometría y las situaciones y recursos didácticos ahora irán obviamente a la geometría, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos plantean las actividades que describimos en esta sección son algunos ejemplos que pueden usarse para el trabajo en las aulas de primaria y corresponde a los primeros niveles de Van Hill. Las actividades características del nivel 2 son más propias de atención en el primer ciclo de educación secundaria. O sea, es decir, estudiantes de 12 a 14 años. Que de repente nosotros ya esos estudiantes los tenemos en primero y segundo de secundaria, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense que esto estaba diseñado para aquel nivel, otro tiempo llamado tercer ciclo o intermedio, ¿no? Que ahora ya ha pasado obviamente a ser parte de secundario. Entonces, juegos de psicomotricidad. Juegos de psicomotricidad. La situación de los juegos de psicomotricidad aparecen muy recordables para iniciar el estudio de distintos aspectos de la geometría. En el libro, perdón, de A. Martínez y F. Juan, 1989, encontramos abundantes ejemplos de este tipo de situaciones, así como los fundamentos metodológicos en los que se basa su propuesta curricular. Entonces vamos a ver un poquito de esos ejemplos igual, aquí siempre tratando de abarcar la mayor cantidad de contenido, ¿no? Descripción y clasificación de los objetos. Esto también es importante, pero vamos a ver qué parte es importante de esto, qué parte para poder asimilarlo en los siguientes contenidos. Uno de los primeros tipos y actividades más importantes que se pueden proponer a los niños es ofrecerles oportunidad de encontrar semejanzas y diferencias entre una gran variedad de formas. Muchos niños se encantarán en características no estándares, como el puntiagudo o curvado, o parece una casa. Otros observarán cosas que realmente no son parte de las formas, señal hacia arriba o está cerca del borde de la mesa, etc. Perdón. Y también se nos habla sobre la construcción y exploración de polígonos, ¿no? Y para eso nos menciona que hay herramientas que nosotros de repente ya conocemos, pero no está de más volver a tomar lo que dice este libro. No, dice, los materiales para realizar estas construcciones pueden ser variados, bien del entorno escolar o bien comerciales. Plastilinas, cartulina, bloques encajables, tangram, geoplanos, etcétera. En esto, por ejemplo, lo que estamos observando es un geoplano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí un geoplano. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Para el estudio de los polígonos. Los niños ahí pueden formar con liguitas, figuras en, con diferentes características, ¿no? También está el Tangram, nos habla sobre actividades con el Tangram. Proponen algunas, ¿no? En una primera parte, los estudiantes pueden elegir una figura y usar las 7 piezas para rellenar el contorno. En la segunda parte, desafíos con Tangram, se pone que los estudiantes usen las piezas del Tangram para formar polígonos dados. También tenemos geometría dinámica, Logo y Cabri. Si se dispone en la escuela de un aula con ordenadores, o sea, es decir, con computadoras o una sala de computación, es posible utilizar programas comerciales disponibles para el estudio de la geometría. Entre estos programas podemos citar a el Cabri y el módulo de la geometría de la tortuga. Del lenguaje de programación Logodino y Batanero, 1985. Ahora ustedes me dirán, pero yo esos programas ni los conozco, ni los he visto, nunca los he escuchado. Obviamente, de repente, algunos aquí tal vez ni siquiera estaban en planes de nacimiento en ese momento, pero fíjense que estos programas son bastante anticuaditos, de repente las propuestas que se plantean. Actualmente, obviamente ustedes me podrían decir, qué sé yo, Desmos, si quiero trabajar en línea, Desmos 3D, Desmos 2D o GeoGebra, que es mucho más común y conocido por todos los profesores, ya sean de nivel primario o secundaria, pero no, aquí se nos plantean estrategias específicas en base a este material, ¿no? Bibliográfico. Por ejemplo, ponen ejemplo de conflicto en el aprendizaje de instrumentos de evaluación. Nos dice, incluimos en la sección una colección de ítems usados en diversas investigaciones para evaluar los conocimientos geométricos de los niños, indicando algunas de las respuestas erróneas encontradas o los índices de dificultad.
En este caso, por ejemplo, en esta pregunta tiene, la recta A es paralela a B y la B es paralela a C. Es cierto que A es paralela a C y vamos a ver qué es lo que respondieron. Si nosotros eso lo quisiéramos convertir en forma de pregunta, ¿cómo lo haríamos? Y indicaríamos lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta que dieron los niños a la siguiente pregunta? Obviamente tendríamos que leer esa parte donde están los ejercicios, porque ahí respondieron los niños, ¿no es cierto? La, la recta A es paralela a B y la B es paralela a C. Es cierto que A será paralela a C, o sea, lo que nos están indicando es si esta recta A es paralela a C. Nosotros podemos plantear desde el conocimiento que sí, efectivamente, por correlación, pero si leemos el libro, la opción A nos dice, no porque B está en medio, B sí por correlación de paralelismo, C no ya que al prolongar A y C se cortan en un punto, D ninguno de los anteriores. Entonces, ¿qué creen que respondieron los niños? Porque aquí nos dicen cuál es la respuesta que los niños dieron. Uy, se movió un poco, pero bueno, la respuesta correcta es la A. No porque B está en medio. Para los niños lo que ven es lo que ellos asimilan. Entonces, por eso decía Piaget que era importante no solamente esos niveles, y en el primero era la observación, sino el análisis que hacen los niños pasado por una serie de criterios hasta llegar a lo que es el rigor, ¿no es cierto? O la fundamentación del por qué se está respondiendo de esa forma. Otra pregunta, por ejemplo, que aparece en esta parte, otro ejercicio, es el siguiente. Ahí nos indica lo siguiente, ¿no? En el trapecio ABCD, dos de sus ángulos son rectos y un tercer ángulo mide 54 grados. ¿Cuánto mide el ángulo desconocido? Así tal cual está la pregunta en el texto. Entonces, ustedes ya pueden hacer una operación rapidita y de repente encontramos cuál es el ángulo, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo responderían los niños? ¿Qué habrían hecho los niños? Nos preguntamos esa situación. Nos han dado dos datos y no se olviden que anterior a este tema dice que debemos desarrollar las capacidades aditivas y multiplicativas. Entonces, si nosotros nos basamos en eso anterior, los niños de repente asimilaron que no necesariamente 360. Tendría que ser un dato obviamente conocido. Que 360 grados equivale a 90 más 54, que es del dato, más X, que sería el ángulo desconocido, ¿no? Y por lógica tendríamos que X es igual a 126 grados. Entonces, respuesta correcta, inciso B. También se nos plantea otro tipo de problema y otro ejercicio que dice, ¿cuáles son los niveles del pensamiento geométrico? Oh, ¿cuáles son los niveles del pensamiento geométrico? Ahí podría haber sido fácilmente otro tipo de pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama el modelo que plantea los niveles del pensamiento geométrico? ¿Cómo se llama? Los niveles de Van Hill, ¿no es cierto? Los niveles de Van Hill. Ahora, ¿cuáles son? Cero, análisis, visualización, deducción informal, deducción, rigor, visualización, inciso B, análisis, deducción informal, deducción y rigor. Entonces, a veces en este tipo de exámenes lo único que varía es una palabra, el orden o un término, un sinónimo. Puede ser que en algún examen o en alguna pregunta ustedes vean que las respuestas pareciera ser exactamente iguales, es decir, que parecen que todas son iguales y solamente cambia una palabra pero por sinónimos. Lastimosamente este tipo de exámenes, colegas, es de memorización, es de memorización. Por lo tanto, así nos parezca muy pesado el libro, de repente sí hay que tratar de memorizar los puntos más relevantes. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser así, textual. Y si ustedes están, pero es un sinónimo, es igual, no.
Tiene que ser con tal cual se encuentra en el libro. Bueno, ahora vamos a pasar al tema 5, que dice didáctica de la medida de magnitudes. Una vez pasado los principios de las bases de la matemática, pasa por las proporciones, etcétera. Luego pasa a la geometría y ahora pasa a las medidas, ¿no? Magnitudes. Entonces, en estas magnitudes y medidas plantea lo siguiente, ¿no? Los mismos puntos, pero nosotros ya sabemos desde dónde vamos a empezar. Entonces, conservación de la longitud. ¿Y por qué lo he resaltado eso? Porque es importante, perdón, es importante que ya vayamos resumiendo y sistematizando todo lo que vamos a estudiar para ese examen. Cuando hablamos de la conservación de la longitud, nos dice, hay que distinguir, siguiendo la terminología de Piaget, varias etapas, en lo que se refiere a la adquisición del principio de conservación de la longitud por parte del niño. En un primer estado, la longitud de una línea, ya sea recta, curva o poligonal, va a depender solo de los extremos. En un segundo estado, los segmentos que en un principio reconoce a la misma longitud dejan de tener al desplazarse uno de ellos, pues el niño se fija solo en un punto final de cada segmento y no así en el punto inicial. El tercer estado es cuando el niño percibe como iguales longitudes que realmente lo son, independientemente de consideraciones ajenas, y es entonces alrededor de los 7 años cuando adquiere el principio de conservación de la longitud. Entonces, los niños adquieren el principio de conservación de la longitud a los 7 años. Después tenemos las facetas y etapas en el estudio de la medición en la escuela, lo propio. Esto ya está resumido, no resumido en sí, sino sistematizado, la información de repente más relevante, la que sí podría ser utilizada para un examen de ascenso, ¿no? Buenas noches. Ahora, profe, ¿se distingue? Sí, ¿verdad? Ya se puede ver. Bueno, supongo que se ve. Mm, Ya, perfecto. Continuemos entonces. Les decía, gracias, muchas gracias. Las facetas y etapas en el estudio, ¿no? De la medición en la escuela. ¿Cómo aprende un chico a medir? Si analizamos el proceso, encontramos que se trata de una mezcla de importantes destrezas sensoriales y perceptivas, con aspecto de geometría y aritmética. Entonces, ¿cómo aprende el niño a medir? Requiere de la geometría y de la aritmética, ya que son percepciones, destrezas sensoriales y percepciones. Entonces, el papel de la percepción en la medición. La medición comienza con la percepción de lo que debe ser medido. Explicar las marcas de un termómetro a un niño sin desarrollar primero alguna sensación de percepción de lo que mide no es sino otra manera de leer escalas. Por lo, es, es esto algo bastante común, ¿no? Un problema común que se presenta. Segundo, papel de la comparación. La percepción es el comienzo de la medición y la comparación sigue a la percepción. Una vez que ya el niño percibe, ya realiza una comparación. Búsqueda de un referente. La comparación de dos cosas es adecuada cuando, cuando deseamos hacer enunciados de equivalencia o no equivalencia. Tú eres más alta que yo soy más alto que mi hermana pequeña. Esos son algunos ejemplos de comparación de equivalencia, ¿no? En este caso, de tamaño.
Y también plantean algunos ejercicios como en el anterior tema, como por ejemplo, dicen, para desarrollar el conflicto, ¿no? Conflictos en el aprendizaje, instrumentos de evaluación. A continuación incluimos algunas tareas descritas en Dixon, Brown y Gibson, 1984, que han sido tomadas de distintas investigaciones. Conservación de la longitud. ¿Cuál es la longitud del lado inclinado? Ahora, aquí no vamos a utilizar teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Nada de eso, colegas. Simplemente debemos recordar los cuadros porcentuales, estos porcentajes que se nos están planteando. ¿Por qué? Porque, miren, el año pasado, la pregunta en matemática, una de las preguntas de repente más absurdas que se ha visto ha sido que preguntaron que en un gráfico había un hombre que estaba cargando un objeto, ¿cuál es el objeto que cargaba el hombre en ese dibujo? Así, ¿no? O sea, y las opciones eran un mundo, la otra opción era, no recuerdo ya muy bien, pero eran varias opciones. Y obviamente era un mundo de metal, pero la imagen estaba en una esquina de una hoja en la parte derecha del libro, en la parte superior, donde tenía una descripción, creó un monumento de la ciudad de La Paz, donde un hombre cargando un mundo, pero que no tenía ningún sentido dentro de lo que era el aprendizaje de la matemática. Entonces, aquí sí, pero no desde el punto de vista de lo formal, es decir, uy, ¿qué fórmula voy a utilizar para hallar la longitud en este caso, de la hipotenusa, digamos? No, no hay nada de eso. Pero sí hay un poco de razonamiento. Entonces, por ejemplo, ahí cuando nos pregunta cuál es la longitud del lado inclinado, nos dan algunas opciones: 4 cuadrados, más de 4 cuadrados, menos de 4 cuadrados. El porcentaje de respuestas correctas a los 12 años, ¿no? Fue que 38%. O sea, los que sí hallaron la respuesta correcta, ¿no? Fueron de 12 años el 38%, de 13 años el 40%. Y la respuesta más frecuente es que la longitud es 4 cuadrados. Aunque obviamente si nosotros ya sabemos que es más, ¿no? Pero bueno, en este caso los niños, ¿qué es lo que indicaron? Que es 4 cuadrados. De repente por su pensamiento de que obviamente está pasando por 4 cuadraditos, no, esa es la longitud, 4 cuadrados. También hacen algunas comparaciones de longitudes, ¿no? Dice, se pregunta a los niños cuál de las tres figuras tiene mayor longitud. A ver, ustedes fíjense, por ejemplo, dice problema 1, problema 2, problema 3. ¿Cuál creen que tiene mayor longitud? Los niños indicaron que de 6 o 7 años indicaron que los niños piensan que la tercera figura es la que tiene mayor longitud. Colegas, por favor, hay un micrófono abierto. La tercera figura. Y obviamente, seguramente por el tema de que se ve más largo en relación a los otros dos objetos. Pero si ustedes observan, ambos tienen la misma longitud. Indiferentemente de su posición o de cómo estén acomodados, ambos, o en este caso los tres, tienen la misma longitud. También se nos plantean algunas conservaciones de peso, ¿no? Porque estamos en el tema o en el contenido de unidades de medida o medidas y unidades. Conservación del peso. Se toma una botella plástica redonda y se pregunta si pesa lo mismo. Cuando se retira, cuando se estira en forma de salchicha, etcétera, ¿no? Ahí se nos plantean algunos ejercicios. También el tema de la lectura de los termómetros. Esto es importante porque ya más adelante se van a dar cuenta por qué. La lectura de la temperatura sobre el cero es más sencilla que las temperaturas bajo cero. Es mucho más sencillo si la lectura coincide con un valor rotulado en la escala. Datos que corresponden a niños de 11 años. O sea, los niños indicaron esto, que para ellos era mucho más fácil leer el termómetro cuando la temperatura daba justamente sobre una muesca o en este caso un aforo que sea bastante notorio, o que cualquier medida esté por encima del cero, ¿no? Para ellos era adecuado eso.
También se plantea, los, también se plantea una duración de intervalos temporal. Bueno, ejercicios, ¿no? Ejercicios, por ejemplo, la duración de intervalos temporales. Se tienen dos muñecas, una amarilla y otra azul, que comienza a andar en dos puntos I o A1 y A2. Perdón, creo que se me fue el internet un momentito, no sé si seguimos conectados. Sí, ¿no? Bueno, se detienen en el mismo instante, dice, señalados por un clic audible, como la velocidad uniforme, por ejemplo, ¿no? De cada muñeca es diferente, ambas recorren distancias distintas. Y ahí hacen algunas preguntas, por ejemplo. ¿Se pararon al mismo tiempo? ¿Cuál se paró primero? ¿Cuál se movió durante más tiempo? Entonces, la mayoría de estas preguntas que plantean en estos textos, en este y en el otro, son preguntas muy abiertas. Y de repente que responden o están basadas en ciertos criterios como partiendo del pensamiento, del yo creo, etcétera, ¿no? Entonces, como no podemos utilizarlo como para una pregunta bien estructurada de ascenso de categoría, básicamente se lo desecha. El contenido me refiero, ¿no? Se desecha el contenido. Uy, ya les di la respuesta. Ahora vamos nuevamente a evaluar el conocimiento. Muy bien. En el punto conservación de la longitud, en la pregunta, ¿cuál es la longitud del lado inclinado? Nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de respuesta correcta a los 13 años? Uy, eso ya lo leímos, ¿no? Está inciso A, 38%, inciso B, 40%, inciso C, 45%. Mientras van respondiendo, les mencionaba este tema de los porcentajes porque en el examen de institucionalización, en el primer examen me refiero, había una pregunta que surgía justamente de una tabla de porcentajes, donde se mostraba, por ejemplo, el tema de la deserción del bono Juancito Pinto en relación a la ciudad del Alto, ¿no? A los estudiantes de la ciudad del Alto. Y era un detalle mínimo porque uno no prestaba atención al hacer la lectura de todo ese material, específicamente una de las tablas que me aparece un papelito ahí pegado, ¿no? Entonces, los números ahí todo pequeñitos de los porcentajes, tomaron eso y pusieron como pregunta. Creo que era el 2,7%, si más no me equivoco, la respuesta. Pero básicamente era esa, ¿no? En este caso, ustedes saben que la respuesta correcta es 40%. Una segunda pregunta. En el punto de comparación de longitudes, se pregunta a los niños cuál de las tres figuras tiene mayor longitud. ¿Cuál fue la respuesta que brindaron? Obviamente ustedes ya saben cuál de las tres es la más larga, ¿no? En este caso son las tres, pero ¿qué dijeron los niños? ¿Qué indicaron ellos? El inciso A, hasta los 6 o 7 años los niños piensan que la tercera figura es la que tiene mayor longitud. Hasta los 7 o 8 años los niños piensan que la tercera figura es la que tiene mayor longitud. El inciso C, hasta los 6 o 7 años los niños piensan que la segunda figura es la que tiene mayor longitud. Inciso D, hasta los 7 u 8 años los minions, ya no puedo ver bien a estas horas, los niños piensan que la segunda figura es la que tiene mayor longitud. Bueno, vamos a ver qué respuesta dieron los niños. Ellos indicaron que la tercera era la que tenía mayor longitud. Una tercera pregunta. En la actividad lectura del termómetro, los niños de 11 años sometidos a esta actividad indicaron, inciso A, es mucho más sencillo si la lectura coincide. Inciso B, la lectura de temperaturas sobre cero es más sencilla que las temperaturas bajo cero. Inciso C, es más sencillo si la lectura es menor a los primeros 10 grados. Inciso D, solo incisos A y B. Inciso E, solo incisos A y
C. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Respuesta correcta, solo incisos A y B. Es mucho más sencillo, la lectura sí coincide y la lectura es más sencilla si la temperatura no está bajo cero. Muy bien, colegas, con esto he tratado de abarcar lo más que puedo en este corto tiempo. Sin embargo, si por favor préstenme un poco más de su tiempo, vamos a esta parte del libro. Aquí está. Me avisan por favor si no pueden observar el libro. Quiero mostrarles algo. En el libro, ¿ya? En el libro continúan las actividades didácticas, etcétera. También se nos aparecen anexos, por ejemplo, la medida de ciclo de Bourseau. O sea, se nos aparecen bastantes materiales, pero no todo esto es material para examen de ascenso de categoría. ¿Por qué lo menciono? Porque estos materiales o estas estrategias y demás están direccionadas al modelo educativo de Cataluña. Porque acá, por ejemplo, dice, esta actividad se desarrolla en dos clases paralelas del curso medio, ¿no? Primer año, CM1A y CM1B. Es básicamente la terminología que ellos aplican para denotar sus años de escolaridad, ¿ya? Entonces, no es relevante. No es relevante. Organización de clase, sí, es relevante. Entonces, tenemos que ir nosotros diferenciando. La clase se divide en equipos de 4 niños, cada equipo comprende 2 emisoras, etcétera. Incluso esto está direccionado a sus características de su sistema educativo. Nosotros, por ejemplo, ¿será que vamos a poder aplicar esto que está aquí dentro de nuestro modelo educativo? No, no podemos aplicarlo porque nosotros, algunos tal vez tienen más de 50 estudiantes y no estoy exagerando. Pero eso tampoco significa que nosotros vamos a ir a discutir esto dentro del examen. No, lo que está aquí es la ley para nosotros. Las leyes no se discuten ni se refrendan, no, simplemente tenemos que asumirlas, acatarlas y al pie de la letra lo que dice. Entonces, hagamos de cuenta que esta es una ley que nosotros lo que vamos a repasar de aquí tiene que estar de forma textual, igual como respuesta dentro de ese examen de ascenso de categoría. Les mencionaba que cada uno de estos capítulos, ya estamos por terminar el libro, quedamos casi en la página 382 por ahí, son 461 páginas este libro, he tratado de sistematizar y abarcar lo más que se ha podido, pero ustedes saben que uno, el tiempo es corto, dos, el mostrar un material tan pesadito en más de 1 hora y media también es un poco perjudicial para ustedes, de repente se presta atención un buen tiempo, pero no tanto como para retener toda esta información. Eh, Aquí pasaríamos a magnitudes geométricas, ¿no? O sea, es decir, magnitudes geométricas, ya esto ustedes tendrían que leerlo. Ahora, a esto me voy. Por ejemplo, ¿qué dice el primer punto? Orientaciones curriculares. Aquí habla netamente de su currículo. Y nosotros esta parte la vamos a obviar porque se supone que tenemos que dar un examen de nuestro modelo educativo, de nuestro currículum base, no el diseño del MEC, el modelo educativo de Cataluña u otro país, no, sino del nuestro. Entonces, ¿qué dice ahí? Diseño curricular base del modelo educativo de Cataluña. ¿Esto vamos a leerlo? No, porque no es nuestro, no nos sirve. Hechos, conceptos y principios, procedimientos, etcétera, no son relevantes para nosotros. Si quieren pueden darle una repasada, pero no es, yo la verdad no perdería mucho tiempo en esa situación. También tenemos los principios y estándares para escolar matemática, etcétera. Lo que nosotros tal vez llamamos nuestros salidas, etcétera, ¿no? O qué sé yo, nuestras, por ejemplo, momentos metodológicos, no sé, lo que ellos manejan ahí, su terminología, ¿no? Los principios estándares 2000 se incluye de manera explícita en el primer ciclo de estudio de magnitudes geométricas, longitud, áreas, volúmenes, aplicando los procedimientos. Lo que tal vez nosotros anteriormente los conocíamos como los indicadores o las estrategias o metodologías curriculares, ¿no? Estrategias curriculares. También
hay bastante contenido respecto a lo que es ya la geometría, pero las estrategias y la didáctica que aplican aquí, ¿ya? Eh, en todo caso, habíamos quedado claramente que a partir del punto 2, desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje, es muy importante porque hasta antes de eso solamente habla sobre su modelo y sus reglamentaciones. O sea, el modelo de ese lugar, llámelo provincia, estado, no sé cómo lo llaman, y su reglamentación y su normativa, pero no habla nada de lo nuestro. Por lo tanto, a partir del punto 2 sí habla sobre la pedagogía, desarrollo, estrategias, etcétera, ¿no? Y eso sí es relevante. En cada uno de los contenidos ustedes tienen que ir resaltando y disgregando qué es lo relevante, qué es lo que debo estudiar, qué es lo que debo repasar una y otra hasta llegado el momento del examen de ascenso de categoría. Muy bien, colegas. Voy a cortar aquí la grabación ya que el video se me va a hacer, si no, bastante pesadito. Son